Isaías capítulo 3, vamos esta noche a leer la palabra del Señor y vamos a dejar que Dios nos instruya en esta noche. ¿Tiene Isaías capítulo 3? Dice el versículo 10 de Isaías capítulo 3. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Quiero leerlo nuevamente y dice: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias te damos por este tiempo en el cual tenemos por delante. Gracias, Señor, porque podemos a través de tu palabra, Señor, ser edificados, ser llevados a un nivel mayor de conocimiento, de revelación, Señor, en cuanto al conocimiento de tu voluntad sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, porque podemos a través de tu palabra, Señor, ser guiados y ser llevados, Señor, a ese complemento en el cual tú tienes para nuestras vidas en esta noche. Tú quieres depositar en cada uno de nuestros corazones secretos y misterios que nos hagan comprender la grandeza de tu amor y de tu fidelidad sobre nosotros, Padre. Hay un propósito eterno en nuestras vidas y vamos a cumplirlo de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que quiero compartir y estar unos minutitos compartiendo la palabra del Señor. Dice el versículo que hemos leído, versículo 10 del capítulo 3, y quiero que lo leamos juntos. ¿Lo leemos juntos? Dice así: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Amén. ¿Y qué quiero hablarle y compartir en esta noche? Cuando la palabra de Dios está hablando, Isaías está recibiendo, el profeta Isaías está recibiendo esta palabra para el pueblo de Dios. Él comprende algo, y lo que él comprende lo tenemos en el capítulo 2, en el capítulo 2 de Isaías, cuando él comprende esta visión en el cual él está recibiendo. Y el capítulo 2 de Isaías, versículo 1 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. Dice la palabra de Dios que Isaías recibe diferentes tipos de visiones. Y cuando él está interpretando o llevando este mensaje al pueblo, él entiende algo, lo que Dios le hace ver y lo que Dios le hace entender, que todas esas visiones y todo ese mensaje en el cual él está recibiendo en ese tiempo, de tantas figuras, de tantas cosas en el cual él estaba viendo. Isaías es un libro extraordinario, que resume la Biblia entera, realmente, y él está entendiendo algo, y Dios le hace entender algo en el cual él entiende que lo que está viendo, lo que está recibiendo, es para los días postreros. Amén. Es para los días que vendrán, pero aún así lo tiene que declarar, aún así lo tiene que escribir, aún así lo tiene que ministrar a la gente, al pueblo de Judá y de Israel, para que ellos supieran realmente lo que Dios le estaba diciendo. Ahora, ese mensaje que recibe Isaías es para usted y para mí, es para la iglesia, más allá que la figura y más allá que el mensaje está direccionado directamente a Judá y a Israel, pero el mensaje también habla a las naciones que se unirán en un tiempo a ese pueblo escogido que fue Jerusalén y que fue Judá. ¿Cuánto me van siguiendo? Israel, perdón. Y Judá. Y el mensaje, mi hermano, el mensaje es para usted y para mí. Para que usted y yo entendamos los planes de Dios. Esta palabra tiene más de 2000 años, esta palabra tiene muchísimos años y ha pasado muchas cosas, han pasado infinidad de cosas. Como dice el dicho, ha pasado mucha agua debajo del puente. ¿Cómo se dice? Así se dice el dicho. Ha pasado muchísima agua.
¿Cuántas cosas han pasado desde el momento que la palabra del Señor fue soltada, desde el momento que la palabra de Dios fue ministrada, del momento que Isaías escribe esta visión, escribe este mensaje? Han pasado muchísimas cosas, pero ¿cuántos creen que la palabra de Dios permanece para siempre? Lo que Dios dice lo cumple, lo que Dios determina, mi hermano, se hace. Lo que Dios ha dicho, Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse. Lo que Dios ha determinado lo va a cumplir al pie de la letra. Y tanta fidelidad hay en Dios que lo dejó escrito. Tanta fidelidad, tanto amor hay en Dios, en el cual Él no está dispuesto a dejar caer en tierra ninguna de sus palabras y de sus promesas. Por eso lo dejó escrito en la palabra del Señor, para que nosotros tuviéramos, mi hermano, testimonio de lo que Dios dijo y de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. ¿Cuánto me van siguiendo? Ahora Dios está hablando, mi hermano, y le está diciendo que viene un tiempo. Si usted lee el capítulo 3, versículo 1 en adelante, usted verá como Dios le dice en los primeros versículos a tanto a Israel como a Judá. Le está diciendo que vendrá un tiempo en el cual Dios, mi hermano, permitirá ciertas circunstancias y ciertas cosas al pueblo, para que el pueblo vea la fidelidad de Dios y la fidelidad y la veracidad de la palabra. La veracidad de la palabra. Porque si hay algo, mi hermano, que Dios tiene compromiso, no es con ningún hombre, sino es con su palabra. Dios solamente tiene compromiso con su palabra. Muchas veces nosotros agarramos o declaramos muchas cosas pensando que Dios tiene un compromiso, o yo he hecho un pacto con Dios o un compromiso con Dios. Mi hermano, yo quiero decirle algo. Dios, con el único que está comprometido, con lo único que está comprometido, es con su palabra. Ahora, cuando yo me muevo conforme a su palabra, cuando yo me muevo en la sombra del Omnipotente, cuando yo me muevo conforme a la voluntad de Dios y a los dichos de Dios, obtengo ¿qué? El favor de Dios. Y obtengo el compromiso de Dios a través de su palabra. Dice la palabra de Dios: decirle al justo que le irá bien. Decile al justo que le irá bien y que comerá el bien de sus manos, comerá el resultado de sus manos, comerá de aquello que produce, comerá de aquello que hace. Decile al justo que le irá bien. Ahora, cuando ellos estaban hablando, cuando Isaías está hablando esto, no está hablando, mi hermano, del justo como usted y yo lo conocemos, o aquel que practica justicia, o aquella persona que usted y yo podemos tildar: mira qué justa es aquella persona. Dios no está hablando de eso, ni Isaías está hablando de eso. De lo que Dios está hablando y le está diciendo es de aquellos en el cual han entrado dentro del favor de Dios a través de la historia y a través de la credibilidad de la palabra y de los hechos. Y como le creyeron a la palabra de Dios, le creyeron al Mesías. Y como le creyeron al Mesías, le creyeron al Cristo. Ellos son justificados pues por la fe, dice el capítulo 5 de Romanos. ¿Cuánto me van siguiendo? Yo quiero que leamos el capítulo 5 de Romanos para que usted y yo no me mire mal. Capítulo 5 de Romanos. Decirle al justo que le irá bien. Mientras está buscando, dígale que está al lado suyo: te va a ir bien, siempre y cuando estés dentro de los justos. Y no se trata de hacer cosas buenas. No se trata, mi hermano, de dar una limosna. No se trata de hacer actos de bondad. No se trata de decir: bueno, yo practico justicia porque trato de hacer las cosas bien. No se trata de eso. Dice la palabra de Dios, el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? Bueno, me convenció. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia
prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor recibido ahora, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Usted y yo tenemos que vivir en esa reconciliación con Dios. ¿Pero a través de qué? A través de la justificación. Justificados pues por la fe. ¿Cuántos han creído y han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Esa confesión que usted y yo hemos hecho, esa confesión que hacemos a diario, porque usted y yo la tenemos que seguir haciendo a diario. Pablo decía: todos los días muero, todos los días me confieso, todos los días practico esta justificación. ¿Por qué? Porque soy débil, porque soy un hombre sujeto a pasiones, porque soy un hombre en el cual falla, porque soy un hombre en el cual tiene muchas cosas y mucha debilidad. Y él decía: todos los días muero, para que la gloria y la gracia de Dios abunde y sobreabunde en mi vida. Justificados pues por la fe. Si usted cree en ese sacrificio, si usted cree en esa bondad derramada sobre nuestras vidas, si usted cree en el favor de Dios hacia nosotros por ese acto de declarar, de creer, de recibir, de tener a Cristo en nuestro corazón, usted es un justificado. ¿Cuántos son justificados? Bueno, si no, ahora los otros van a ser justificados esta noche. ¿Cuántos son justificados? Ahora un poquito más. Ya los otros ya se van a arrepentir. Los últimos. ¿Cuántos son justificados en esta noche? Hemos sido justificados pues por lo que yo he creído. ¿Cuánto hemos creído en la salvación? ¿Cuánto hemos creído que a pesar de mi falla, a pesar de mi falencia, a pesar, como dice la palabra de Dios, ser enemigo de Dios? Porque muchas veces no vemos esa dimensión. Si yo le digo: usted era un enemigo de Dios, usted me va a decir: no, yo no era un enemigo de Dios. ¿O no? ¿Cuántos se catalogaban enemigos de Dios? Ninguno. Porque no, ¿cómo voy a ser enemigo de Dios? Si yo creo, si yo sé que Dios existe. El tema es que todo el que no hace la voluntad de Dios, todo el que no practica la palabra de Dios, todo el que no hace, mi hermano, el favor de Dios, es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Por eso cuando la justificación viene a nuestra vida, por el solo hecho de creer, por el solo hecho de confesar. Romanos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Esta noche vamos a confesar con nuestra boca cuando terminemos, y vamos a declarar y vamos a declararnos justificados. ¿Por qué? Porque yo quiero que la palabra que recibió Isaías se cumpla en mi vida. Decile al justo que le irá bien. ¿Cuántos le quieren que le vaya bien? Ahora tenemos que pasar ¿por dónde? Por la cruz. No hay manera si no pasamos por la cruz. No hay manera si no pasamos por la sangre de Cristo. No hay manera, mi hermano, si no pasamos a través, mi hermano, del sacrificio de Cristo. Justificados pues por la fe. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo a los romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz.
Y la paz que está hablando, mi hermano, la palabra del Señor, no es la que usted y yo muchas veces creemos o confesamos o más o menos entendemos. La paz que está hablando la palabra del Señor no es el hecho de que usted y yo estemos delante, mi hermano, del mar y estemos viendo, y usted y yo decimos, o delante de un dique, y eso muchas veces hemos dicho, qué paz que hay acá, ¿o no? O cuando se va el esposo, cuando se va la esposa, qué paz. O se van los hijos, o se van los nietos, qué paz. ¿Cuántos hemos dicho? ¿Ah? La paz muchas veces la llevamos a estados. La asimilamos o tratamos de entender bajo un estado de silencio. Porque muchas veces decimos, ¿qué paz? ¿Y qué es lo que estamos sintiendo? Silencio. Y decimos, ¿qué paz que hay? O cuando se cayó, vio la suegra. ¿Qué paz? ¿Qué paz que hay? Muchas veces hay estados que nosotros declaramos y muchas veces nos confundimos solos. Nos confundimos solos. Porque de la paz que habla la palabra del Señor está muy lejos de lo que usted y yo creemos que es paz. Si hay alguien que sabía de paz, era el judío. Es el judío. Tanto saben de paz que ellos constantemente en el amanecer, ellos declaran y dicen la paz de Dios, Shalom. Ellos comienzan el día diciendo la paz de Dios. ¿Pero por qué? ¿A qué le asemejan ellos la paz de Dios? A ver, ¿cuántos han googleado? No. ¿Cuántos conocen por qué el judío dice la paz de Dios? Más allá que es un saludo, lógicamente. Ellos se saludan Shalom. Pero el judío conoce y sabe por qué lo dice, por qué lo declara, por qué le está soltando esa palabra. Porque ellos cuando están diciendo, ya que no contesto yo. Ya que cuando ellos, están diciendo la paz de Dios, ellos están entendiendo lo que significa la palabra paz. Y la palabra paz es una palabra, mi hermano, muy integral, muy grande para ellos. Tan grande que abarca todas sus áreas. Ellos cuando dicen la paz de Dios, ellos están diciendo, mi hermano, cuando saludan en la mañana y ven el amanecer y se presentan y declaran y saludan, ellos están diciendo, este es un día de bendición, este es un día de prosperidad, este es un día de salvación, este es un día de sanidad, este es un día de cobertura, este es un día donde todas las cosas van a salir bien. ¿Cuántos me van siguiendo? Eso es lo que están diciendo ellos, la paz de Dios. Porque la paz para ellos y la paz para la palabra del Señor es tener y vivir a Dios en nuestro corazón y entender que no hay área en el cual Dios no pueda bendecir nuestras vidas. Y no hay área en el cual Dios no pueda controlar y tener completo control de nuestras vidas. Cuando ellos dicen la paz de Dios, ellos saben, mi hermano, que Dios tiene bendición para ellos. ¿Cuántos han visto un judío pobre? No va a encontrar ninguno. No va a encontrar ningún judío pobre. Porque hay promesas de Dios en sus vidas. Y porque ellos viven la palabra y ellos entienden cuál es la palabra y las promesas para sus vidas. Y ellos saben lo que significa, mi hermano, el bien de Dios. Y ellos saben lo que significa el hecho de estar respaldados por la palabra de Dios, a pesar de muchas cosas y de muchas infidelidades. Pero ellos son, mi hermano, literal con la palabra. Ellos con el Torah son literal. Ellos toman la palabra de Dios tan literal, en el cual la declaran, la proclaman. Cuando ellos se arrodillan, mi hermano, y están declarando y confesando y leyendo el Torah, ellos no oran, mi hermano, con palabras en el cual sentimentales. No, ellos están declarando la palabra viva y eficaz. Ellos están leyendo la palabra, la tienen memorizada dentro de ellos. Porque ellos saben que al declararla se mueven cosas. Ellos saben que cuando usted habla la palabra, cosas pasan. Ellos saben cuando usted suelta la palabra, el mundo espiritual, mi hermano, reconoce el poder de la palabra. El poder de la palabra. El enemigo conoce la palabra, sabe la palabra, y lo que hace con mi hermano, metiéndonos a nosotros en el ruido, en la rutina, en las idas y vueltas, es que nosotros no confesemos la palabra.
Que nosotros confesemos dichos, que nosotros confesemos, mi hermano, conocimiento conceptual, que nosotros declaremos muchas cosas nuestras en el cual creencias y cosas que nosotros hemos adoptado, pero dejamos de confesar la palabra. Y lo que el cristiano y el Hijo de Dios tiene que confesar es la palabra. Dice, si confesares con tu boca. Así como usted y yo confesamos para recibir, mi hermano, el favor de Dios, la salvación, el favor de Dios a través de la sangre, así tenemos que confesar los favores de Dios. Empezar los días confesando la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios. El bien de Dios sobre nuestras vidas. El favor de Dios sobre nuestras vidas. Con el solo hecho de declarar, y mi hermano, y de decir el nombre de Jesús, el mundo espiritual vibra. El mundo espiritual lo reconoce. El mundo espiritual, mi hermano, responde al poder de la palabra. ¿Cuánto me van siguiendo? Entonces el enemigo lo que menos quiere es que usted y yo declaremos la palabra. Confesamos palabras nuestras, repetimos cosas nuestras y repetimos frases y tantas cosas, pero lo que tenemos que meternos y empaparnos, mi hermano, es de la palabra. De la palabra del Señor, decía el versículo que estábamos leyendo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Esa paz integral viene a nuestra vida a través del favor de Jesucristo, de entregar su vida. Y ese hecho, mi hermano, y ese acto de entregar su vida abrió, mi hermano, un panorama totalmente diferente a nuestras vidas. Estábamos muertos en delitos y pecados. A través del sacrificio tú somos salvos. Estábamos perdidos, mi hermano, en pecados. A través del sacrificio yo tengo entrada. Estábamos, mi hermano, fuera, alejados de la gracia. A través del sacrificio yo tengo entrada al favor de Dios. Justificados pues por la fe. Cuando usted y yo entendemos eso, podemos tomar la palabra del Antiguo Testamento que Isaías dice: decile al justo que le irá bien. Le conviene, nos conviene, mi hermano. Si usted queremos mirarlo de otra manera, nos conviene servir a Dios. Nos conviene confesar la palabra, nos conviene declarar la palabra, nos conviene, mi hermano, vivir por la palabra. Decirle al justo que le irá bien. Dígale que está a lo suyo: te irá bien. Te va a ir bien. Te va a ir bien. ¿Cuántos creen que le va a ir bien? Nos va a ir bien. Decirle al justo que le irá bien y que comerá el favor, el bien de sus manos. Está diciendo que lo que haga, que en lo que se mueva, que en lo que emprenda, que en lo que, mi hermano, cuando el favor de Dios está, no hay diablo, mi hermano, que pueda moverse, que pueda hacer retroceder el favor de Dios. El favor de Dios. Siempre cuento una historia, y ahora me viene a la mente, le he contado un par de veces. Una mujer, una ancianita muy humilde, estaba escuchando una radio cristiana. Y en esa radio cristiana, escuchando canciones y diferentes cosas, realmente ella pide por la necesidad que tenía. Estaba sin bienes, sin víveres, sin nada para almorzar o para comer. Y ella a través de la radio pide el hecho de poder tener o alguien que realmente pudiera suplirle. Y rápidamente el enemigo escuchó. Y mandó, mi hermano, a un brujo cerca del domicilio de la mujer, en el cual le llevó todo tipo de mercadería, cajas llenas de mercadería, dice la historia, la fábula. Bueno, póngale. Y dice que le llevó todo tipo de mercaderías y todo tipo de cosas. Y golpeó la puerta de esta mujer. Y cuando la mujer abrió, le dice: vengo, me enteré que ha pedido y que tiene una necesidad puntual. Todo esto vengo a traérselo. La mujer contenta lo recibe y empieza a meter todas sus cosas que estaba recibiendo para su casa. Y le dice: muchas gracias, y le cierra la puerta. Y este hombre se quedó diciendo: bueno, pero nada más. Entonces le golpea nuevamente y le dice: pero ¿no quiere saber quién se lo manda?
No, no hay problema, gracias. No, pero yo quiero decirle quién se lo manda. Porque ella había pedido en una radio cristiana, pidiéndole a Dios que le supliera. Mire, yo quiero decirle quién se lo manda. No es Dios quien se lo manda. Es el diablo quien se lo manda, la provisión, porque su Dios, en el Dios que usted cree, no lo ha suplido. Y la mujer se quedó mirándolo y le dice, ¿sabe lo que pasa, varón? Que cuando hay un hijo de Dios, hasta el diablo obedece. Cuando hay una promesa de Dios, hasta el diablo obedece. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, mi hermano, que el mundo, el sistema está a favor nuestro. ¿Por qué? Porque cuando hay un justo, un justificado, hasta el diablo obedece. Dice la palabra de Dios que aún lo que el enemigo planifica, aún lo que el enemigo está ideando, aún lo que el enemigo está poniendo delante suyo, se da vuelta en favor del Hijo de Dios. Cuando hay un justificado, o cuando hay un hombre, una mujer, un niño, un joven, un adulto, un anciano que le crea las promesas de Dios. Porque cuando Dios está, mi hermano, declarando, y cuando Dios está decidido a bendecir, hasta el diablo obedece. Hasta el diablo obedece. ¿Cuántos lo creen? Hasta el diablo obedece cuando usted lo tiene a Dios de su lado. Cuando usted lo tiene a Dios de su lado, cuando usted tiene el favor de Dios, cuando usted vive la gracia de Dios, cuando usted aprovecha el favor inmerecido que tenemos en nosotros, cuando aprovechamos esa gracia inmensa que es tener a Cristo en nuestro corazón, hasta el diablo obedece, aunque no le guste, hasta el diablo obedece. Decirle al justo que le irá bien y que comerá el bien de sus manos. El sacrificio de sus manos. Te va a ir bien. Nos va a ir bien. Al que tiene a Cristo en su corazón le va a ir bien. Podemos estar atribulados, como dice la palabra de Dios, como dice el versículo que sigue. Por quien también tenemos, el versículo 2, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuántos están firmes en esa gracia? Nada de andar subiendo y bajando. Estamos firmes en esa gracia. Dice la palabra, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí viene el problema. Porque no nos gloriamos en las tribulaciones. En las tribulaciones dudamos. En las tribulaciones claudicamos. En las tribulaciones nos entristecemos. En las tribulaciones, mi hermano, retrocedemos. Y dice la palabra de Dios que nos tenemos que gloriar en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque en la tribulación, dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Sabiendo, los gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Aún las circunstancias adversas, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, lo que está viendo, lo que está, mi hermano, a su alrededor, está puesto de parte de Dios para hacernos crecer. Está puesto delante de Dios y permitido en nuestra vida para que yo crezca, para que mi paciencia, mi hermano, poner en obra mi paciencia, poner en obra la prueba. ¿Para qué? Para que yo salga aprobado. Yo necesito la prueba para salir aprobado. Yo necesito la prueba para ejercer paciencia. ¿Por qué? Porque hay una palabra de parte de Dios para mi vida. Hay una palabra de parte de Dios para su vida. Hay una palabra de parte de Dios para su familia. Hay una palabra para su esposo, para su esposa, para sus hijos. Por más que hoy tengamos que ejercer paciencia. Por más que hoy tengamos que ejercer esperanza. Porque hay una palabra de parte de Dios. Ahí está puesta mi fe. Ahí está puesta mi fe. Yo necesito la paciencia. No va a pasar como yo quiero que pase. Dígale que tal lo suyo. No va a pasar como tú quieres que pase. Así que saca esa cara de feliz cumpleaños. No va a pasar. No va a pasar como usted y yo pensamos que va a pasar.
va a pasar a la manera de Dios, va a pasar en el tiempo de Dios, va a pasar como Dios lo determine, va a pasar cuando Dios lo quiera y va a pasar, pero lo importante que es, que va a pasar. Va a pasar. Por eso dice, decirle al justo que le irá bien. Más de 2000 años tiene esta palabra. Y la promesa se estaba aguardando para este tiempo. Decirle al justo, decía Dios hace más de 2000 años, que le irá bien. Al justificado, el que creyó, al que tiene a mi hijo en su corazón, al que tiene la gracia, al que cree en la gracia, al que confiesa la gracia, decirle a ese que le irá bien. Que le irá bien. Que va a haber el favor de Dios, que va a haber la cobertura de Dios, pero necesitamos ejercer paciencia. Necesitamos ejercer, mi hermano, y gloriarnos en la tribulación, en la prueba, en la dificultad, en la debilidad, en la tristeza. Necesito gloriarme. ¿Qué quiere decir gloriarnos en la tribulación? Necesitamos posicionarnos aún en la dificultad, aún en ese momento, mi hermano, de tribulación. Yo necesito posicionarme en lo que soy. ¿Qué decía Jonathan? Lo que éramos: pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Y me falta uno. Y linaje escogido, siempre me falta uno. Somos todo eso, entonces yo necesito posicionarme. Necesito gloriarme en eso. Necesito vivir esa palabra. Necesito vivir esa palabra para que la gloria de Dios se manifieste, para que el poder de Dios, para que, como decía el devocional, no erréis, para que no andemos errando, para que no andemos errando, para que no andemos improvisando, para que no andemos probando, mi hermano, para que no andemos tirando, mi hermano, flechas para todos lados y viendo fantasmas y viendo enemigos en todos lados. Para que seamos certeros en la palabra, para que seamos certeros en la fe, para que seamos certeros en las metas que tenemos por delante. Justificados pues por la fe, dice la palabra de Dios. Entremos en ese favor de la gracia, como dicen los versículos que siguen. Y la esperanza, dice, no avergüenza, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno, por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos sienten el favor de Dios? Aún siendo pecadores, Cristo murió por mí. Aún teniendo fallas, aún teniendo debilidades, Cristo murió por mí, como dice la palabra de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque a través de la sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que al perdonar nuestros pecados, la ira de Dios se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una ira para el que no cree, hay una ira de Dios para el que no lo tiene, hay una ira de Dios para aquel que no confiesa a Cristo. Dice la palabra de Dios, en el cual usted y yo hemos recibido, pues por mucho, pero pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando usted y yo, mi hermano, confesamos a Cristo, estamos confesando que la muerte de Cristo es la que a nosotros nos da el favor de Dios. ¿O no es así? Si confesares pues con tu boca y creyeres en tu corazón que, mi hermano, que Jesucristo entregó su vida, está diciendo. Estamos confesando y entendiendo el favor de Dios, pero ¿a través de qué? De la muerte de Cristo. Pero no es solamente eso lo que usted y yo tenemos que entender, sino que el poder de Dios que actúa poderosamente a través de ¿qué? De la vida del Hijo.
Porque ahí está el verdadero poder, no solamente en la muerte que nos da entrada, no solamente en la muerte que nos da acceso. Mi hermano, usted y yo vivimos en la vida de Cristo. Porque así como Cristo dice que pasó 3 días, mi hermano, al interior de la tierra, así, mi hermano, dice la palabra de Dios que el poder de Dios lo levantó. Ese es el poder que opera en usted y en mí. No es el poder de la muerte, es el poder de la vida el que opera en usted. Es el poder de la vida de Cristo. Muchas veces solamente miramos la cruz como un poder de muerte. A través de la cruz yo soy salvo. Pero esa actitud, mi hermano, nos priva de vivir la vida de Cristo. Que la vida de Cristo es lo que nos da acceso ¿a qué? A las promesas. Porque Isaías habla de las promesas, pero de las promesas de un Cristo vivo. Las promesas que Dios a través de Cristo, mi hermano, viene a nuestra vida, pero a través de su vida. A través de su vida. Porque ahí usted ve el poder de Dios. Que aún, mi hermano, como dice Jesucristo cuando oraba en el monte Getsemaní y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Padre cerró sus ojos, mi hermano, y no pronunció palabra. Aún cuando Él estaba ahí colgado en la cruz, Él diciéndole: Padre, no tengas en cuenta el pecado. Y los ojos, mi hermano, en el dolor, en la tristeza, en todo ese sufrimiento, Dios cierra sus ojos al ver a su Hijo, mi hermano, portando dentro en su cuerpo todo el pecado de la faz de la tierra. Él cierra los ojos y la tierra tiembla. Pero Él sabía, mi hermano, que era necesario ese proceso, era necesario esas horas, era necesario, mi hermano, ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque la vida del Hijo era lo que a usted y a mí nos iba a dar la victoria. Y es donde usted y yo vivimos, en la vida del Hijo. Usted y yo estamos cimentados en la vida del Hijo. Es ahí donde están las promesas cumplidas. Es en la vida del Hijo donde yo puedo decir: yo soy justificado pues por la fe. Porque yo creí en ese sacrificio, pero creo que Dios le levantó de los muertos. Y en esa vida yo creo. En esa vida que yo tengo a Cristo dentro de mi corazón vivo. ¿Cuántos lo tienen vivo a Cristo dentro? En esa vida es donde yo pongo mi fe. En esa vida es donde yo pongo mi esperanza. En esa vida es donde yo pongo, mi hermano, mi paciencia. Porque si Cristo fue levantado de los muertos por el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿cuánto más Dios cumplirá la palabra donde me dice que al justo le va a ir bien? Al justo le va a ir bien. Cierre sus ojos en esta noche. A usted y a mí nos va a ir bien. Porque hay una promesa de parte de Dios que tiene que ver con la vida del Hijo. Tiene que ver con la vida del Hijo. Hay una promesa de parte de Dios que tiene que ver con la vida, mi hermano, presente del Hijo, que está sentado a la diestra del Padre y que está intercediendo por usted y por mí. Así como la oración de Jesucristo cuando Él oraba, Padre, y le decía Padre, y no le estaba pidiendo, Él estaba diciendo: Padre, aquellos que me diste, aquellos que tú y yo he comprado por mi sangre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Y las promesas que tú me hiciste, yo quiero que a través de mi vida ellos las reciban. Por eso en esta noche, mi hermano, yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. Y que se glorifique en la vida del Hijo. Porque si usted es un justificado pues por lo que creyó, justificado pues por aquello que está dentro de su corazón, justificado pues por la fe, dice la palabra de Dios que a usted le va a ir bien. A usted y a mí nos va a ir bien. Adórelo al Señor.